Esta conferencia liderazgo comenzará a grabarse. sustentable. Y volvemos a tener a las mismas oradoras del primer webinario, que en un momentito las voy a presentar. En principio, les cuento que este es un espacio creado a partir del Premio Conciencia y del Congreso Co-Creando Conciencia, y que, bueno, parte del equipo del Premio Conciencia que están conectados son Andy Montenegro y Milagros López Bustamante, que están trabajando activamente en la convocatoria al premio, que cierra ya poco más de un mes, poco menos de un mes. Y también está dando un apoyo enorme Daniela Aravena como parte del equipo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Graciela Barros, yo coordino esta actividad, tanto el premio como el espacio Co-Creando Conciencia. Así que gracias por participar y por sumarse a esta actividad en el Día Mundial del Ambiente. Les cuento que vamos a tener micrófonos cerrados. Todas las preguntas que quieran hacer en cualquier momento las pueden canalizar por el chat, que las expositoras las irán respondiendo en los intervalos pautados, y hacia el final del webinario, si es que quedaran preguntas pendientes. En cuanto a las expositoras, les cuento que las tres tienen estudios de grado en la Universidad de Buenos Aires y tienen estudios de posgrado también. Las invito a seguirlas en el Instagram digamos, que crearon ellas, que es Hablamos por el Cambio Climático, y paso a presentarlas. Tenemos, por un lado, a Estefanía Daníbali, que se desarrolla profesionalmente en el sector público, coordinando el proyecto de transparencia climática. Realizó trabajos de planificación climática urbana para el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. Hola, Steffi. También tenemos a Lourdes Manrique, que trabaja en la gestión pública y es además docente universitaria. Su trabajo se vincula con la mitigación al cambio climático y el inventario de gases de efecto invernadero, particularmente del sector agropecuario y forestal. Y también hola Lourdes, y también está allí Jazmín, que trabaja en el ámbito de la sociedad civil, en FARN, especialmente con temas de política climática, en espacios internacionales de negociaciones de cambio climático en el marco de las Naciones Unidas y el G20. Es un lujo, chicas, tenerlas en este espacio. Les agradecemos su disposición, su tiempo. Y bueno, es todo suyo. Muchas gracias. Gracias, Graciela, por la introducción. Ahora voy a poner la presentación. Bueno, ahí pueden ver mi pantalla. Bien, bueno. Bueno, primero que nada, bienvenidas a todos y a todas al segundo webinario de este ciclo de webinarios. Este webinario va a tratar sobre liderazgo sustentable. Por favor, si tienen alguna consulta, si hay algún tema que necesiten que nosotras ampliemos más, no duden en poner las preguntas en el chat, bien como dijo Graciela antes. Entonces, para arrancar, voy a nombrarles cuáles son los temas que vamos a tratar en esta próxima hora. En primer lugar, vamos a hacer una recapitulación breve del webinario anterior sobre qué entendemos por sustentabilidad. Va a ser muy breve para aquellos que ya nos acompañaron en el primer webinario, va a ser como refrescar lo que vimos, y aquellos que se están sumando es para que sepamos sobre qué bases estamos arrancando esta nueva presentación. Luego vamos a estar viendo empresas de triple impacto y una nueva forma de hacer negocios, los beneficios de transformarse, también dónde estamos y cómo avanzamos en la acción que debemos llevar a cabo, qué empresas
que ya están actuando y la sustentabilidad y liderazgo en tiempos de pandemia. Nos gustaría destacar que todas las opiniones expresadas en esta presentación no reflejan necesariamente las posiciones de las instituciones en las cuales cada una de nosotras trabaja. Entonces, para arrancar, voy a hacer un leve resumen. Steffi la semana pasada nos comentó cómo las actividades humanas están generando un aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto genera un aumento en la temperatura media global que está generando impactos en la salud humana, en los ecosistemas, y esos impactos se están viendo ahora. Y por eso es importante que empecemos a actuar ya mismo. No podemos seguir postergando la acción climática. También vimos que una herramienta importante para medir los gases de efecto invernadero es el inventario de gases de efecto invernadero, justamente, y vimos los resultados generales del inventario de la Argentina, las emisiones totales para el año 2016, de las cuales el 53% de ellas provienen del sector energético. Al final el webinario, Has nos estuvo comentando sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la importancia de pensar el desarrollo de forma transversal y con un enfoque holístico. Y con esto quiero arrancar ahora sí con los nuevos temas que vamos a ver, arrancando por el tema de la sustentabilidad. Estos son algunos de los ODS, en realidad los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 en total, acá solamente puse algunos de forma para ejemplificar, y yo creo que varios de nosotros ya debemos saber que la sustentabilidad tiene 3 ejes principales, el eje ambiental, el económico y el social. Si vemos los objetivos de desarrollo sostenible, se podrían agrupar en estas 3 categorías. Por ejemplo, en el eje ambiental tenemos el objetivo de vida de ecosistemas terrestres o vida marina. En el eje social tenemos la igualdad de género, salud y bienestar, hambre cero. Y por el lado de económico tenemos energía no contaminante y producción y consumo responsable. Entonces, esto deja claro que cuando pensamos en un desarrollo, en un crecimiento, debemos pensar en estas 3 patas y las debemos pensar de forma integral. No podemos actuar en una y dejar de lado otra. Por ejemplo, ¿cómo podríamos llevar a cabo una producción responsable, pero utilizando energía contaminante? Que además energía contaminante también estaría impactando, exacerbando los efectos del cambio climático. ¿Cómo podemos llegar a pensar en llegar al hambre cero, pero presentando ecosistemas terrestres y marinos degradados? Entonces, tenemos que pensar estos 3 ejes de forma integral y tener un enfoque holístico cuando se trata del desarrollo. Pero entonces, ¿cómo hacen el sector privado, las empresas, para tener en cuenta estos enfoques? Entonces, nacen las empresas de triple impacto, que justamente los 3 impactos que tratan es el social, el económico y ambiental. Son empresas que no solamente llevan a cabo acciones para presentar ganancias monetarias, sino también acciones con la sociedad que los rodea, ya sea sus trabajadores, como también el ambiente, tratando de disminuir los impactos de su producción. Esto nos puede llegar a recordar de la responsabilidad social empresarial, que son acciones, es el paraguas bajo el cual las empresas generan acciones, programas, iniciativas de forma voluntaria, justamente teniendo estos 3 ejes en mente. A su vez, nacen otro tipo de empresas que tienen estos tres ejes en su propio propósito, en su propia misión como empresa. Y estas son las empresas B. Estas empresas no solo tienen en cuenta los intereses de sus accionistas, sino también tienen en cuenta los intereses de la comunidad, de sus proveedores, distribuidores, clientes y trabajadores. Actúan para tener un impacto positivo sobre la sociedad. Y además tienen un nivel de transparencia muy alto. Hacen informes anuales, los cuales reflejan cómo se trabaja, cómo operan, tanto internamente con toda la cadena de valor.
su éxito no está solamente dado por sus ganancias monetarias, sino también por el impacto ambiental y social. Una empresa debe ser una empresa es una certificación. El tema de certificaciones lo vamos a ver con más profundidad en el próximo webinario. Ahora me gustaría darles algunos ejemplos de empresas B en la Argentina. Voy a nombrar solamente dos, igual ustedes pueden buscar en la página de empresas B, que hay un gran listado, hay de todo tipo de rubro, ya sea gastronómico, de alimentos, indumentaria, consultoras, proveedores tanto de servicios como de productos. Pero me gustaría traer a este webinario dos ejemplos muy claros. Por ejemplo, uno de ellos es el de Natura. Natura, creo que todos conocemos el tipo de producto que genera, y ellos tienen en cuenta los conocimientos que presentan las comunidades indígenas del Amazonas para realizar sus procesos productivos. Ellos valorizan esos conocimientos de las comunidades. A su vez, está la empresa Papa, que es capaz un poco menos conocida. Papa produce, por ejemplo, jaboneras, posavasos, bolsos a partir de descartes industriales, por ejemplo, botones, los botones de las camisas, de los pantalones. Ellos generan ese tipo de productos y además tienen el 80% de su staff son mujeres. Entonces no solamente está reduciendo el impacto que podría llegar a generar su producción sobre los recursos naturales, sino que también está reduciendo la cantidad de residuos, porque justamente al agarrar un residuo de otra industria y tomarlo como materia prima, está reduciendo los residuos que irían a los rellenos sanitarios, y además promueve acciones de equidad de género. Entonces, con todo esto podemos llegarnos a pensar, pero ¿por qué tomar en cuenta la sustentabilidad? ¿Por qué tomar en cuenta estos tres ejes? Entonces, a mí me gustaría ponernos un poco en contexto. Creo que algunos ya deben saber que el año pasado hubo 4 marchas en la Argentina contra el cambio climático que se enmarcaron en una movilización, en las movilizaciones globales. Estas marchas generaron una presión en el Congreso que llevó a que justamente se aprobara la ley de cambio climático en Argentina. Esto nos hace pensar que la sociedad está muy atenta a cómo se llevan a cabo los procesos productivos y está muy exigente respecto a los mismos. A su vez, los mercados también están cada vez más exigentes. Me gustaría comentarles que en el acuerdo que firmaron el año pasado Mercosur y la Unión Europea, se menciona tanto el Acuerdo de París, tanto la Convención de Biodiversidad, la Agenda 2030, que justamente es la que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también los tratados de recursos genéticos. Entonces, cada vez las exportaciones van a tener más requerimientos en términos ambientales. Entonces, es importante tener esto en cuenta, que tanto la sociedad como el mercado están más exigentes. Además, hace ya varios años que se viene hablando de incluir un etiquetado ambiental a los productos, y este etiquetado ambiental sería que se refleje los impactos ambientales, cómo está producido ese producto. Sobre los etiquetados vamos a hablar también en el próximo webinario, más en detalle. Y por último, me gustaría nombrarles los beneficios de esta transformación, de empezar a tomar estos ejes en los procesos productivos, en cómo la empresa es manejada y cómo se relaciona con el ambiente en el que está, con su comunidad. Entonces, uno de los beneficios es un mayor destaque en un mercado cada vez más competitivo. También aportar al cuidado del ambiente. En términos de la comunidad, se puede hablar de promoción de la igualdad, el apoyo a proveedores locales, eso es muy importante también. La reducción de costos, ya sea a través de una mayor eficiencia energética, mejor utilización de los recursos y reutilización de residuos como materia prima, por ejemplo, esto de lo que vimos de Papa, de la reutilización de residuos.
También formación de alianzas con otras empresas de triple impacto, entre empresas que se manejan de misma forma, pueden generar alianzas que pueden llegar a generarles cada vez mayor exposición. Y por último, pero no menos importante, y con esto termino, esta primera parte es estar preparados para posibles requerimientos de los mercados futuros. Y hasta acá tengo la primera parte del webinar. No sé si bueno, muy bien. Muchas gracias, Lourdes. No ha habido preguntas. Parece que fuiste muy clara. Así que, a ver, acá parece que alguien quiere hacer una pregunta. Luca. La vas a ver. La idea es que las escriban a las preguntas, pero a ver si te podemos habilitar el audio. Un instante. Tenés Hola, el micrófono abierto, sí. sí. Yo soy de la parte de diseño gráfico y o sea, nuestro trabajo sobre todo es comunicar. Y mi intención sería poder comunicar en algún momento esto en mi comunidad, en la ciudad, en el pueblo donde yo estoy viviendo. O sea, hacer un proyecto a través de, o sea, con una colaboración con el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y me gustaría después en algún momento poder tener contacto con alguno de los disertantes para que me diera información que yo a través del diseño gráfico pudiera facilitar. Es una forma de tratar de incluir a todas las empresas y productores locales, que hay, la verdad hay muchos, en estos proyectos de empresas B. Perfecto, sí, creo que ninguna de las tres tiene problemas. Si quieres enviar un mail o podés contactarnos también por el Instagram y podemos intercambiar información y ayudarte de la mejor manera posible. Bueno, genial. Vamos a tomar acá una pregunta de María Gabriela Carrizo, que dice que la vinculación con proveedores locales de parte de las empresas tiene algún tipo de regulación o ente regulatorio. Si querés intervengo yo. La verdad que todo el tema de las empresas B tiene su propia normativa y la estructura para los certificados justamente sigue determinadas reglas. Si te referías al marco de las empresas B, te recomiendo, si querés ahora buscamos y te pongo en el chat la página como para que puedas indagar un poco más. A nivel Estado no me suena. A ver, en todo caso hay ciertos criterios de compras sostenibles, por ejemplo, dentro del Estado Nacional, hay cierta normativa para realizar compras sostenibles, pero así como de otro tipo de normativa, a mí no se me ocurre, chicas, ¿alguna de ustedes? La última podemos buscar, a ver si encontramos y lo podemos traer para la semana que viene. Totalmente. Sí, que vamos además a hablar de certificados, así que podemos buscar sobre ese tema. Bueno, chicas, continuamos con el tema. Vuelvo a recordar, tratemos de que las preguntas sean escritas, así optimizamos el tiempo. ¿Ok? Bueno, Lu, si me pasás la diapo, arranco con mi parte. Básicamente en esta partecita de la presentación, lo que queríamos mostrarles era, primero, la relevancia de por qué todos tenemos que actuar, por qué estamos haciendo estos webinarios para el sector privado y mostrarles algunos ejemplos de algunas empresas que ya están actuando. Luli estuvo hablando de todo el tema de sostenibilidad y yo lo quiero volver a anclar en el paraguas de cambio climático, y por eso les traje este gráfico, el que tienen a la derecha. Es una imagen preparada por el Emission Gap Report, que es un análisis que hace todos los años ONU Medio Ambiente, con el objetivo de mostrar
cuán cerca o, lamentablemente, cuán lejos estamos de los objetivos climáticos planteados dentro de la Convención Marco de Cambio Climático y del Acuerdo de París que les comentaba la semana pasada, que eran el paraguas normativo internacional de la problemática de cambio climático. Mi idea realmente no es entrar en mucho detalle en este gráfico y en el chat ahora si quieren les ponemos el link al reporte por si quieren leerlo con mayor profundidad, pero básicamente lo que yo les quiero indicar es la diferencia, la brecha que hay. La línea superior celeste, la que va como para arriba en celestito, es la segunda. Gracias, Luz, si me indicaste, te agradezco con el cursor. Esa indica dónde estamos hoy con las políticas en curso, dónde estaríamos parados en 2020, sale desde 2020 y seguirían subiendo las emisiones. La línea bordó o rojita que ven abajo indica dónde deberíamos estar si se cumplieran los compromisos incondicionales realizados por los países al comprometerse con el Acuerdo de París. La naranja, que está por debajo, serían los compromisos condicionales. Básicamente la diferencia entre condicional y condicional tiene que ver con el acceso a financiamiento y en ese caso generalmente se vincula con compromisos de países en desarrollo que requieren de financiamiento externo para poder implementar algunas de las acciones más estructurales para luchar contra el cambio climático. Y luego la línea celestita que baja, que está indicando ahí Luli, indica la trayectoria de emisiones que deberíamos tener para poder llegar al 2030 y no pasarnos de los 2 grados. Como pueden ver, y como les remarqué ahí en ese recuadrito azul, hay una brecha enorme entre lo que está comprometido de políticas para mitigar y lo que estamos haciendo hoy y también a dónde debemos ir. Básicamente, para que esos 32.000, esos 32, lo van a ver que las unidades de gigatoneladas, pero son 32.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y para que tengan una referencia, la semana pasada Luli les mostró los resultados del inventario de gases de efecto invernadero de la Argentina para el año 2016, y las emisiones del país en 2016 fueron de 364 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Para que tengan una noción de la magnitud de la brecha entre los compromisos climáticos actuales y dónde debemos estar. ¿Para qué les traigo este gráfico y qué es lo que quiero resaltar? Les quiero mostrar por qué es necesario la participación de todos los sectores, todos los actores. No alcanza con las políticas que llevan adelante los estados, la sociedad civil y el sector privado tienen que sumarse a la lucha porque si no, lamentablemente, estamos al horno. Disculpen el coloquialismo, pero es así. En las próximas diapositivas les voy a mostrar algunos ejemplos de empresas que ya están emprendiendo acciones en la lucha contra el cambio climático y están justamente promoviendo una forma sostenible de hacer negocios a la vez que están buscando cumplir con los ODS que mencionó Luli. En este recuadro que les puse acá en verde son las acciones empresariales sugeridas para cumplir con el ODS 13, que es el de acción climática. Luli, siguiente, por favor. Muchas gracias. Acá les puse un listadito. Básicamente, tal como decían Haas y Luli el viernes pasado, el punto principal y el punto de partida es contar con información. Para poder actuar necesitamos conocer los riesgos, necesitamos conocer nuestras fuentes de emisión, necesitamos saber dónde estamos parados a lo largo de toda la cadena de valor de la empresa o el sector donde estamos produciendo. Necesitamos saber de dónde vienen nuestros insumos, con qué tipo de energía se producen, qué pasa con los residuos, qué pasa con los consumidores, qué tipo de consumidores son, en qué comunidades están insertas. Nosotros consideramos que para tener una actitud sostenible, un modelo de negocio sostenible, es fundamental tener un enfoque holístico de la producción y eso nos permite actuar y además estar mejor preparados para los posibles impactos y riesgos que podemos enfrentar. Entonces, una vez que conocemos dónde estamos parados, podemos empezar a establecer metas concretas basadas en la ciencia. Van a ver que ya nos escucharon la semana pasada y nos van a seguir escuchando
que para nosotros la ciencia es la base de la toma de decisiones. Entonces, por eso vamos a repetir constantemente la relevancia de recabar información, de reportar, de estar informados sobre los avances de la ciencia respecto al cambio climático, los riesgos. La ciencia tiene que ser la base de la toma de decisiones y asumir metas alineadas con la ciencia, en este caso, implica implementar acciones que lleven a una descarbonización que aporte para mantenernos debajo de esos 2 grados que les mostraba en el gráfico superior y si fuese posible mantenernos dentro del 1.5, ya que como les contó Has la semana pasada, medio grado cambia y mucho. Otras acciones que se pueden llevar adelante están vinculadas con un uso eficiente y responsable de los recursos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta no solo desde una perspectiva ambiental, sino que realmente una perspectiva responsable y eficiente de uso de recursos también nos ayuda en el plano económico. Podemos aprovechar los residuos, podemos transformar esos residuos, reconvertirlos en un insumo y así abaratar costos. Además, también nos reducirían los costos de disposición final, ya que tenemos que ser responsables por toda la cadena de valor de nuestros productos, desde que los insumos hasta los desechos. Por otro lado, como les mencioné recién, y vamos a indagar un poco más en el webinar siguiente, la ciencia es importante y para tener ciencia es necesario tener generación de información. Las estadísticas por eso y reportar la información relacionada con el cambio climático se vuelve fundamental para tener una mayor fuente de datos sobre la cual tomar decisiones. Y por último, les puse 3 acciones que un poco ya mencionó Luli la semana pasada, que están vinculadas a, por ejemplo, el abastecimiento de energía de fuentes sostenibles, el tema de movilidad de fuentes limpias, lo que les mencionaba recién a partir del comentario, tener procesos de adquisiciones sostenibles, es decir, utilizando estándares sobre los productos que compramos y los proveedores que elegimos, tener conocimiento de cómo ellos hacen sus productos para poder tener una trazabilidad de nuestros productos aún mayor. Y por último, financiar y promover la innovación y el desarrollo tecnológico, ya sea desde promoviendo el desarrollo en nuestro propio ámbito o aportando a su difusión desde el liderazgo e implementando este desarrollo tecnológico en la práctica. Siguiente, Luli. Gracias. Bueno, en las próximas diapositivas, como les mencioné, voy a poner algunos ejemplos de empresas. Les traje algunas que me parecieron bastante innovadoras en su forma de abordar. Para empezar, les traje Philips, la marca de lamparitas, que me resultó súper interesante, que tomó el approach de la economía circular para repensar completamente y replantear el modelo de negocios que ellos tienen. Básicamente, la iniciativa que plantea Philips con Circular Lighting Partner es dejar de vender lamparitas, dejar de vender un producto y pasar a vender un servicio. Lo que tomó Philips es el corazón de la economía circular. La economía circular como marco teórico integra acciones que pues, toman el reciclado de productos, la reutilización, o sea, al cambiar el modo de producir, en vez de producir linealmente, pasar a reutilizar y reincorporar las cosas que van saliendo del sistema y hacer un retrofit y traerlas de nuevo al sistema. Y a partir de eso, lo que se va haciendo, se va eliminando la producción de residuos de la cadena productiva. Como les decía, Philips cambió su enfoque y empezó a ofrecer un servicio que incluye el asesoramiento sobre el tipo de iluminación, extracción de artefactos, un servicio técnico, una propuesta de ideas innovadoras según el tipo de servicio o de producto que quiera el cliente. Y además se hacen cargo claramente de toda la disposición final de los productos, donde lo que hacen es repararlos, los reutilizan o los reciclan de forma tal de tener una disposición segura y ambientalmente responsable. Entonces, para cerrar un poquito este ejemplo, Philips busca salirse del modelo de negocios lineal de extraer, consumir y tirar, y justamente lo que plantea es un modelo sostenible a largo plazo, ya que permite, por un lado, les reduce costos porque tienen de lo que eran antes desechos, tienen nuevos insumos, y por otro lado, justamente al tener menos desechos, tiene un menor impacto ambiental. Siguiente, Lu.
Gracias. Otro ejemplo es esta empresa Procter & Gamble, que no sé si todos la conocen, que produce numerosos productos de belleza, de higiene, de algunos productos también de cocina, de alimentos y demás. En este caso, en el rectangulito rojo, y les pido disculpas por el inglés, pero les quería traer la meta, justamente el target que se puso Procter & Gamble en el marco de las metas compatibles con la ciencia. En este caso, Procter & Gamble estableció una meta de reducir un 30% sus emisiones al 2020 en todas las operaciones de producción a lo largo del mundo, ya que es una empresa multinacional. Para eso lo que estuvieron haciendo es promover la conservación y el uso eficiente de energía, utilización de fuentes renovables para sus procesos productivos, promovieron mejoras en el transporte y en el packaging, están reemplazando sus materias primas en busca de reducir su impacto en términos de deforestación y pasaron a utilizar materiales o madera solamente certificada. Y lo otro que también me resultó súper interesante es que no solo intentaron reducir desde su producción o su proceso productivo, sino que también lo hicieron a partir de la innovación en sus productos, ya que crearon un detergente de ropa que funciona mejor en ciclos de lavado con agua fría y por tanto promueve que sus consumidores tengan un menor gasto de energía y además justamente en la promoción de este detergente están informando a sus consumidores sobre los impactos que tiene el uso de energía y cómo pueden trabajar para reducirlos. Siguiente, Lu. Gracias. En esta diapositiva les traje dos ejemplos distintos, una es Sony y otro es Levi's. Y justamente lo que les quiero mostrar es la amplitud de opciones que hay. Les traje empresas de todo tipo, intenté ser lo más amplia en los distintos sectores, como para mostrarles que se puede hacer desde muchos lugares. Sony tiene también una meta alineada con la ciencia, y la semana que viene les vamos a contar un poco de estas iniciativas que promueven este tipo de metas. Hay varias, pero bueno, eso lo dejo pendiente para la semana que viene. Particularmente Sony, no solo, como saben, no solo produce elementos electrónicos, sino también tiene una producción de entretenimiento. Entonces, a lo largo de toda su cadena productiva y su elaboración de productos de todo tipo, lo que plantearon fue reducir sus emisiones en todo el proceso, reducir el consumo energético de sus productos y a 2050 tener una huella de carbono neutral. Esto lo vamos a entrar un poquito más en detalle la próxima, pero bueno, básicamente lo que les quería mostrar era que para hacer eso, por ejemplo, crearon un tipo de televisor que tiene un consumo más eficiente de energía sin comprometer la calidad de la imagen. Por otro lado, fueron muy innovadores y crearon su propio tipo de plástico reciclado, que está hecho a partir de un 99% de materiales reciclados y con eso se ahorran hasta un 80% de las emisiones durante la manufactura de los productos que usan este tipo de plástico. Y por otro lado tienen una propuesta innovadora a través de los productos de entretenimiento, donde buscan a través de sus películas y demás promover todos los conceptos de sostenibilidad y empezar a crear conciencia en los actores y en los consumidores. Y por otro lado, los jeans, Levi's, desde otro enfoque, se pusieron una meta de cuidado del agua. Básicamente lo que crearon es toda una serie de procesos productivos donde se pueden elaborar los jeans con un 50% del agua que comparado con un proceso tradicional, y actualmente están implementando este procedimiento entre el 60 y el 70% de su producción y tienen una meta de apuntar a ampliar eso a más cantidad de ropa. Luli, la siguiente. Y para ir cerrando mi parte y pasar a las preguntas, les trajo un ejemplo distinto que vincula al sector turístico y al sector de los seguros.
Lo que les traigo acá es el ejemplo de seguros climáticos que surgen en la península de Yucatán, en el Caribe mexicano. Toda esta zona de México tiene grandes tormentas tropicales y huracanes, sufre en la época de huracanes, que es entre mayo y septiembre, y cada vez más se extiende, ya no es más entre mayo y septiembre, ha llegado a haber huracanes en octubre y un poquito antes. Entonces, lo que se creó en este espacio fue una colaboración entre el gobierno provincial de la zona turística, los empresarios hoteleros, parques nacionales de esa zona y una ONG que es The Nature Conservancy. Y lo que crearon fue un fondo para la resiliencia de los arrecifes y las playas del Caribe. Básicamente, junto con los parques nacionales y Nature Conservancy hicieron todo un estudio donde se demuestra que la conservación de los arrecifes de coral permite reducir los impactos de los huracanes, ya que se asienta mejor, la playa está como tiene un sostén más fuerte, entonces cuando llega la ola, como que no impacta tanto sobre la infraestructura. Entonces, con este fondo lo que se hace es financiar la mejora y el mantenimiento de todos los arrecifes de coral de la zona, pero además este fondo adquirió un seguro paramétrico para la protección de los arrecifes, y lo que hace es, este seguro paramétrico está indexado, es decir, que está vinculado con un fenómeno físico, está relacionado con la velocidad del viento. Se activa el seguro no cuando el daño ya está causado, sino que se activa de manera preventiva, y si la velocidad del viento supera los 100 nudos dentro de la zona donde está aplicado este seguro, el seguro paga más allá de que haya o no haya habido daños. Entonces, en el caso de que haya, el seguro, la plata permite reconstruir, y en el caso de que no haya habido, les permite a toda la industria hotelera ir preparándose mejor y reforzar la infraestructura de forma tal que si al año siguiente o el siguiente tormenta que haya es de mayor categoría, estarán mejor preparados. Y por último, nada, pasar a la parte de preguntas antes de cederle la palabra a Jas para la última parte de la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Steffi. Súper claro tu exposición. Hay acá algunas preguntas. Sí. La primera está referida al gráfico que mostraste al inicio, que sí, digamos, se refiere, digamos, son mediciones a nivel mundial o... No, a ver, tal como les decíamos la semana pasada, el cambio, las emisiones de gases de efecto invernadero generalmente no se miden, sino que se estiman a través de cálculos matemáticos. Hay ciertas mediciones, pero son en lugares puntuales, por ejemplo, en el monte Mount Loa en Hawái, donde se hace una medición puntual de las emisiones de dióxido de carbono. Pero ese gráfico es una estimación de cómo vienen las emisiones históricas, dónde estamos, y una suma de los compromisos climáticos de los países y las proyecciones que hace el IPCC de dónde deberíamos estar para mantenernos dentro de los 2 grados. Hay una correlación entre la temperatura y las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera que permite hacer una proyección de dónde deberíamos estar, y es de ahí de donde sale este gráfico. Has, Lu, no sé si quieren agregar algo. No, ok, si quieren pasamos a la siguiente. Bueno, la pregunta la había hecho Sofía Muro, no sé si fue respondida. Cualquier cosa, el chat sigue abierto, entiendo que sí. La siguiente pregunta, tomo la de César Rodríguez primero, es si existe alguna legislación que obligue a las empresas a recuperar componentes de sus productos que los usuarios no utilicen más, o existen proyectos para promulgarlas. Está la ley de envases. ¿Vos tenés más detalle de eso? ¿Querés intervenir vos? El proyecto de ley de envases. Bueno, no, la ley ya está aprobada. Al menos esa es la única que tengo en mente ahora, no sé si es que existen otras.
Pero bueno, está la ley de envases fitosanitarios, o sea, de productos de fitosanitarios utilizados en la producción agropecuaria, donde hay un concepto que se llama la responsabilidad extendida del productor, en la cual deben hacerse cargo de que esos envases tengan, bueno, hay una serie de condiciones, digamos, pero digamos, tienen que asegurar que se les haga el triple lavado, tienen que asegurar centros de acopio. Entonces hay una cierta lista de acciones que el productor, porque está produciendo algo que puede potencialmente generar un impacto muy grande, por ejemplo, si los productores utilizan esos envases para darle de beber a los animales, se entiende que el productor tiene una responsabilidad sobre ese desecho. Pero es la única que tengo así en mente, tendríamos que fijarnos si hay más. Yo tengo entendido que hay un proyecto de ley para de responsabilidad extendida del productor en general, por ejemplo, para todo lo que es los equipamientos tecnológicos, pero no está avanzando. Ha habido varios proyectos de ley de eso, pero hay mucha traba y así como la ley de cambio climático tardó bastante en salir y solo salió después de que la sociedad, como les contaban las chicas el viernes pasado, la sociedad activó y empezó a requerirlo. Este tipo de leyes que formalizan la responsabilidad extendida del productor requieren de una sociedad que las reclame. Y después, lo de seguros en Argentina sí hay, tengo entendido. Quería entrar en mayor detalle la próxima para buscar algún ejemplo concreto, pero tengo entendido que se están haciendo seguros para sequías. Verá, me parece que eso vos tenés más claro que yo. No sabría decirte, así que lo vamos a averiguar en la industria. El comentario de Steffi viene porque dentro de lo que es el grupo empresario, del cual forma parte el espacio Co-Creando Conciencia, tiene una inserción muy marcada en lo que es el segmento asegurador a través de otros productos, como la revista Bancos y Seguros y las jornadas de seguros ACE y otros más. Pero bueno, lo podemos averiguar con los voceros de la industria. Te comparto la pregunta de Pablo Scatena, que pregunta por qué se dice el país o Argentina cuando es Buenos Aires el principal emisor, por qué no se individualiza la responsabilidad. Ahí hago una respuesta tentativa. La verdad que no es solo la provincia de Buenos Aires, en todo caso, si queremos individualizar responsabilidades, me enfocaría en los principales centros urbanos, en algunas cosas, pero también hay otras cuestiones que surgen de otros sectores. Como les mencionamos la semana pasada, la Argentina particularmente tiene sus emisiones provenientes del 53% del sector energético y el 38%, ¿Lu? ¿37? 37% del agro y todo lo que es el sector agropecuario. Entonces, me parece que tampoco, al menos desde mi perspectiva, sirve tanto o aporta tanto, perdón si estoy siendo políticamente incorrecta, individualizar o apuntar dedos. Me parece que a esta altura nos hemos pasado la historia del cambio climático intentando encontrar responsables y hace 30 años que se negocia y se sabe del tema y en esa búsqueda de responsables se ha perdido el tiempo en avanzar y en resolver. Pero bueno, si les parece, le paso la palabra a Jas como para no extendernos mucho más del tiempo pautado. Gracias por las preguntas. Bueno, gracias Steffi. Luli, te pido si pasas a la próxima diapo, por favor. Bueno, en esta última instancia del webinar queríamos no dejar de hablar o hasta al menos hacer una reflexión sobre este momento tan particular en el cual estamos atravesando. Y bueno, y hablamos de sustentabilidad, Luli y Steffi retomaban en parte lo que hemos hablado la semana pasada, pero
cuando pensamos en el contexto actual de pandemia, de confinamiento, es difícil para muchos pensar que las cuestiones ambientales insertas en la sustentabilidad tienen algo que ver con esto que estamos viviendo. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar en las interrelaciones y en los lazos que unen la situación actual con lo que hicimos para llegar a este momento y lo que nos depara para el futuro, nos vamos a dar cuenta de que todo está mucho más relacionado a lo que creemos. Tal como nos dice el IPBES, que es la Plataforma Intergubernamental de Ciencia Política sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, la única especie responsable de la pandemia es la nuestra, somos los humanos. Son nuestras acciones a través de, por ejemplo, la deforestación creciente, la expansión descontrolada de la agricultura, la minería, el desarrollo de infraestructura, así como la explotación de especies silvestres, las que causan el pasaje de enfermedades de la fauna silvestre a los humanos. Y muchos en este contexto están hablando de volver a la llamada normalidad anterior a la pandemia. Pero tendríamos que ponernos a pensar de qué normalidad estamos hablando. ¿De esa normalidad en la que depredamos nuestros recursos naturales como si no hubiera un mañana? ¿De esa normalidad en la que, incluso con toda la información científica disponible, nos negamos a tomar las acciones que necesitamos global y nacionalmente para al menos intentar cumplir con el Acuerdo de París y con sus metas? Bueno, la normalidad a la cual algunos están aferrando no estaba funcionando del todo y nos estaba llevando a un incremento de temperatura global muy por encima de lo que los ecosistemas pueden soportar sin generar cambios de tal magnitud que a fin de cuentas van a hacer nuestra vida humana en el planeta muy difícil. La salud humana depende de la salud del planeta. Entonces, la pregunta que nos deberíamos plantear todos como sociedad es, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? ¿Vamos a volver a los malos viejos hábitos o vamos a aprovechar esta crisis para hacernos cargo de la otra gran crisis de la cual no nos vamos a zafar tan fácilmente? Bueno, por suerte esto es algo que ciertos individuos, ciertos sectores están empezando a plantearse. Y quisiera darles algunos ejemplos de esto. Si pasamos a la siguiente diapo, por favor. Por ejemplo, hace algunos días, no más, se lanzó una carta abierta firmada por numerosísimos representantes de la sociedad civil, ex representantes de gobierno como expresidentes y ministros de Ambiente, integrantes del sector privado, como por ejemplo el cofundador de Sistema B, entre muchos otros. Este es un pronunciamiento por y para América Latina, en el que se delinean algunos principios que deberían regir el nuevo orden social, tanto regionalmente como globalmente. Y quisiera destacar algunos, si bien ahí los tienen listados, quisiera destacar, por ejemplo, el primero: el conocimiento científico debe sustentar las decisiones. Como nos decía Steffi, todo debe basarse en la mejor ciencia disponible. El tercero nos dice de avanzar hacia una economía del bienestar, no solo del crecimiento. Y esto claramente está vinculado con los planes de estímulo económico que deben fortalecer la resiliencia, restaurar los sistemas naturales y sobre todo acelerar la transición hacia una economía que se encuentre dentro de los límites planetarios. O sea, el COVID-19 claramente nos está marcando la fragilidad de nuestro sistema económico. Después, la número 4 nos habla de renovar los compromisos climáticos y de biodiversidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿De qué estamos hablando con esto? Estamos hablando del Acuerdo de París y sus estrategias de descarbonización de largo plazo, con emisiones netas cero. Estamos hablando del marco global para la biodiversidad post-2020, del convenio de biodiversidad biológica, y estamos hablando de la Agenda 2030. Y después, el número 7 dice desarrollar nuevos modelos de negocios que integren objetivos económicos, ambientales y sociales. Acá, el sector privado es central, ya que debe redefinir, como veíamos hace un ratito, qué considera el éxito de sus negocios. Otro pronunciamiento que es particularmente para los representantes del sector privado que puedan estar acá presentes en este webinar, si me pasas a la siguiente diapo, por favor, Luli, es el lanzado por la iniciativa Science Based Targets, o Objetivos Basados en la Ciencia, y su campaña
de ambición de las empresas por 1,5 grados centígrados, donde más de 150 corporaciones globales nos dicen que en un momento de disrupción global, como estamos ahora, la crisis climática, la acción climática ambiciosa es más urgente que nunca. Y nos urgen a dejar de lado el business as usual o la forma de producir y consumir a la que estamos acostumbrados, y se comprometen a los siguientes 3 puntos. Número 1, demostrar que las mejores decisiones y acciones están basadas en la ciencia. Y de nuevo aparece la cuestión de la ciencia como en el pronunciamiento anterior. ¿Y por qué es tan relevante esto y por qué lo destacamos y lo mencionamos una y otra vez? Porque si hay algo que hemos logrado con esta pandemia es poner a la ciencia en el centro de las decisiones. Los médicos, los infectólogos nos dicen qué es lo que debemos hacer y sabemos que eso es así, no hay dudas. Bueno, con el cambio climático también tenemos una horda de científicos que nos están diciendo lo que debemos hacer y lo que va a suceder si no lo hacemos. Y no es una cuestión de fe, es una cuestión fáctica, por eso es tan importante este punto. El punto número 2 nos dice de invertir en la recuperación y la resiliencia para una transformación sistémica. Esto involucra, por ejemplo, un desfinanciamiento de los combustibles fósiles o una eliminación progresiva de sus subsidios, como para empezar, e innovar en soluciones bajas en carbono que prioricen los llamados empleos verdes. Y el número 3 habla de trabajar con los gobiernos para escalar el movimiento. Esto incluye un trabajo de incidencia, por ejemplo, para fomentar políticas en línea con el 1,5 del Acuerdo de París, pero también demuestra la necesidad de articulación entre los distintos espacios y los distintos actores. Más allá de estos pronunciamientos por parte de la sociedad civil y por parte del sector privado, la academia también está sustentando estos pedidos de recuperación verde. Siguiente diapo, por favor, Luli. Por ejemplo, un estudio publicado en el Oxford Review of Economic Policy, que cuenta entre sus autores al economista Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel, y al economista climático Lord Nicholas Stern, realizó una encuesta a más de 230 expertos, incluyendo a altos funcionarios de ministerios de finanzas y bancos centrales de más de 53 países. Y los consultaron sobre los potenciales beneficios climáticos y las medidas de recuperación fiscal. Y ahí catalogaron a más de 700 políticas de estímulo e hicieron comparaciones con la crisis financiera del 2008. El estudio muestra que los proyectos verdes, por llamarlos de alguna manera, crean más empleos, tienen mayores retornos en el corto plazo y llevan un incremento del ahorro de costos en el largo plazo. Un ejemplo de esto es la infraestructura de energía renovable, que genera el doble de empleos por unidad de gasto gubernamental que los proyectos de combustibles fósiles alrededor del mundo. Y otros ejemplos incluyen, y particularmente relevantes ahora, incluyen la mejora de las conexiones de banda ancha para que más cantidad de gente pueda trabajar desde su casa. Eso implica una menor necesidad de movilidad y de transporte de los trabajadores y las emisiones asociadas a eso, la reducción de emisiones asociadas a eso. Algo que resalta también este estudio es que, a diferencia del 2008, ahora los países tienen compromisos de reducciones de emisiones bajo el Acuerdo de París, lo que significa que hay un marco institucional que les requiere disminuir las emisiones de carbono, al mismo tiempo que hay una creciente conciencia de los beneficios económicos de las energías renovables, entre otras tecnologías. Hace algunas semanas, en un encuentro llamado el Diálogo Climático de Petersburgo, Stern se pronunció justamente y dijo que estimular nuevos empleos en sectores altamente emisores es tener una visión muy cortoplacista, ya que los trabajos del pasado son trabajos inseguros. Con todo esto, y ya cerrando, queríamos dar como un espacio de discusión,
porque esto es algo que está en la mesa de debate en este momento en un montón de lugares del mundo, y nos parece que era importante traerlo a la mesa para tener una discusión acá en nuestro país. Y como el propósito o el tema de este webinar justamente es sobre liderazgo y sustentabilidad, nos parece que este es el momento justamente para tomar un rol desde el espacio en que estemos, ya sea desde el Estado, desde la sociedad civil o el sector privado, para trabajar en conjunto hacia un futuro mejor, porque el momento de despertarse y actuar es ahora, y sobre todo porque no podemos reconstruir una economía, la misma economía que veníamos teniendo, desigual, vulnerable e intensiva en carbono, que teníamos antes de esta pandemia. Así que nos parecía importante hacer este llamado a reflexionar y a ver qué maneras tenemos en nuestros trabajos, en nuestros espacios, para llevar adelante una transformación de este estilo. Y para cerrar, siguiente diapo por Faluli, les dejamos algunas conclusiones. Ustedes seguramente puedan sacar otras más que por ahí les sean más afines a lo que hacen ustedes, pero a modo de conclusiones les dejamos que, por ejemplo, que el desarrollo sustentable requiere de un enfoque holístico, que la nueva forma de hacer negocios no mide su éxito por la ganancia monetaria, sino también por su impacto a nivel social y ambiental, que el sector privado tiene un rol central en la lucha contra el cambio climático a través de la promoción de la sostenibilidad y la innovación. Y por último, que la crisis sanitaria actual nos pone de manifiesto muchos de los problemas estructurales que tienen nuestras sociedades y nuestras economías. Y si no lideramos y orientamos la recuperación económica nacional y global en línea con la mejor ciencia disponible y con los compromisos climáticos de desarrollo sostenible, no vamos a poder hacer frente a la crisis climática y ecológica. Y eso, a fin de cuentas, solamente nos perjudica a nosotros. Así que con esto cerramos y les agradecemos la participación y les dejamos algunas ideas del webinar que viene, que el webinar que viene va a ser el viernes 12 a las 9:30, volvemos al horario original. Hoy tuvimos que hacer una pequeña modificación por otros compromisos laborales, pero bueno, vamos a estar hablando de estas redes de intercambio que existen a nivel global y regional. Vamos a hablar de huella de carbono, algunas herramientas y de certificaciones. Y ahora sí, gracias. Muy bien, Has, excelente, muy claras. Y lo que queda claro, sumo mi pequeña conclusión, es que hay herramientas para actuar ya, que hay métodos y que fundamentalmente tenemos un gran problema planetario. Y que, bueno, también hay empresas que ya asumieron el liderazgo y la responsabilidad de hacer esa transición hacia una forma nueva de hacer negocios que ponga en primer lugar también el bienestar colectivo. Así que creo que muchas de las personas que están participando hoy en este webinar, ojalá puedan tomar la posta de al menos algún concepto de los que hoy empezamos a conocer todos, ¿no? Porque este espacio justamente es de co-creación y empezar a conocer mejor de qué se trata el cambio climático y cuál es la responsabilidad y la obligación que tenemos para seguir viviendo en este planeta de alguna forma. Bien, tengo acá preguntas, algunas muy interesantes. Acá comparto la de Ignacio. Obviamente dice que es muy importante lo que plantean respecto al trabajo del futuro. ¿No creen que esa transición a sectores sustentables requiere un plan integral? ¿Querés ser vos, Has? Sí, bueno, nada más quería decir que sí, por un lado, y por otro lado que hay un concepto en el mundo del cambio climático que es la transición justa, y que justamente parece muy simple, pero tiene un bagaje de conceptos por detrás que implica justamente que todos sabemos que debemos hacer una transición hacia, por ejemplo, una matriz más descarbonizada, pero ¿qué pasa con los trabajadores que en este momento están en la industria del petróleo? Tenemos que, y cuando digo tenemos, digo, bueno, desde el sector privado, desde el Estado, encontrar las maneras de facilitar que esos trabajadores que probablemente van a perder su empleo,
puedan tener capacitaciones y puedan insertarse en los nuevos empleos que se van a generar. Entonces sí, claramente necesita de una planificación estratégica en múltiples ámbitos y sectores, claramente. No sé si las chicas quieren agregar algo. No, yo me parece que dijiste todo lo que había para decir. Muy En bien, todo tengo caso, dos preguntas más. Perdón, sí. Estefi. No, nada, que en todo caso podíamos ver si encontrábamos más información, la podemos pasar. Ok. Bueno, estamos en la hora cumplida, nos damos unos minutitos más para los que se quieran quedar para responder estas preguntas, estas tres últimas preguntas. Gladys Juncal, si es que van a hablar de rubores. Necesitamos una clarificación porque no tengo claro a qué se refiere, perdón. Muy bien. José Alberto Felici, si tienen estadísticas de contaminación en la industria minera. No en este momento. Pues sobre todo porque nuestro enfoque es desde cambio climático y en nuestra minera, con todos los impactos ambientales que tiene, en cambio climático no son tantos. Entonces, principalmente no nos enfocamos en eso. De últimas se pueden averiguar, no sé, vos tal vez tenés más data. No, solamente quería decir que es muy importante diferenciar conceptos. Por un lado está lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero que afectan a la composición de la atmósfera y por ende intensifican o exacerban el efecto invernadero justamente, y que eso es lo que genera estos cambios climáticos de los cuales estamos hablando. Y otra cosa diferente es lo que tiene que ver con la contaminación. La contaminación tiene que ver con la incorporación de elementos que no estaban naturalmente en el medio del cual nos estemos refiriendo, como por ejemplo un medio acuoso, un río, un medio como puede ser el aire. Entonces la contaminación es un concepto algo diferente a lo que tiene que ver con las emisiones. Lo que no significa que no sea menos importante, pero son visiones de los impactos diferentes. Claramente la industria minera tiene grandes problemas de contaminación justamente por los desechos que genera y por, digamos, lo que el estado en el que deja los suelos, al agua, pero si lo miramos desde un punto de vista de cambio climático, las emisiones por ahí no son tantas, como nos decía Steffi, a lo que nos imaginaríamos como otros sectores, otras industrias. Igual, Sí, por ejemplo, la industria... Perdón, Luli, anda vos. No, solamente comentar que las estadísticas de las emisiones de gases de efecto invernadero sí están disponibles. De última nos escriben un mail y nosotros les pasamos el link donde está toda la serie histórica de las emisiones a nivel nacional. Y en todo caso, a nivel asumo que no te referías a la industria cementera como industria minera, pero por ejemplo, si fuese específicamente la industria del cemento, sí tiene emisiones, pero no es por su minería, sino por el proceso de producción del cemento que se utiliza para generar edificios. O sea, es el proceso productivo posterior, no la minería en sí. Bueno, clarísimas. Siguen echando luz sobre los puntos oscuros y desconocidos a veces. Para quienes preguntaron si vamos a compartir la charla y si está disponible la clase anterior, sí, tal cual, pueden escribir un mail para Andy o para Milagros y ellos se los van a compartir o lo hacen la pregunta por redes sociales y de ahí se los vamos a compartir, pero igualmente a quienes están participando de este webinario, al cierre les mandamos toda la información nuevamente. Javier Herrera dice que mencionaron el caso del reciclaje de envases, de agroquímicos, pero, en un segundito que se me fue la pantalla, pero hay otro camino, no usarlos. La agroecología tiene la respuesta a este problema, además es una opinión más que una pregunta. Muy bien, gracias Javier. Y estamos de acuerdo con ella. Coincidimos, totalmente. Acá Gladys Juncal aclara que quiere decir rubores.
No sé, Steffi, si lo querés leer. No, ¿qué decía Hasi? Ahora leo de la siguiente. Dice que es el registro único de organizaciones de responsabilidad social, RUORES. Pertenece al Ministerio de Desarrollo, me gustaría su punto de vista. No conocía, buscamos información al respecto, si les parece, no lo tenía presente. Gracias. Bueno, muy bien, parece que acá ya podemos dar por concluido este espacio. Muchas gracias a todos los que participaron y especialmente a ustedes, Jazmín, Lourdes, Steffi. La verdad que es muy grato escucharlas y es muy grato que nos compartan el cúmulo de conocimientos que tienen. Así que muchísimas gracias y nos vemos el viernes próximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana.